Muy bien, encaremos entonces la parte 2 de esta clase analizando ahora sí la administración de justicia desde la perspectiva individualista, para conocer un poco más cuáles son las ideas del derecho que van a orientar a esta tendencia dentro del anarquismo. Quiero resaltar sí que el individualismo, al ser en esencia contractualista, tiene más desarrollo de herramientas de tipo práctico sobre mecanismos de resolución de conflicto, basándose por sobre todas las cosas y especialmente en la mediación y el arbitraje que vamos a ver en profundidad ahora mismo. Me gustaría empezar haciendo una especie de punteo sobre algunas características de la idea del derecho para los individualistas que nos va a permitir tener un muy buen pantallazo general de todo lo que vamos a ir analizando. Para los individualistas, aunque también hago extensivo a las tendencias colectivistas y comunistas, el derecho es en realidad una suma de principios morales naturales. Como una aclaración bien sencilla sobre el tema y bien rapidita, no tiene que confundirse con el derecho natural que sostienen los cultos religiosos, como por ejemplo el derecho canónico para el culto católico apostólico romano. El derecho natural que sostiene el individualismo es aquel que forma parte de la naturaleza humana, por ende queda ajeno a la ficción estatal. Es decir, el derecho del individualismo es aquel que nace de la interacción humana, de la interacción de dos personas que a partir de esa relación van a generar derechos y obligaciones recíprocas. Así entonces, el derecho natural va a poner en juego a las partes de esa relación, eximiendo de la misma a un tercero como puede ser el Estado. Esa relación entre dos personas, que va a generar derechos y obligaciones recíprocas, se convierten en exigibles porque el fundamento de esa relación es la voluntad. Digamos, tanto la génesis de la unión como la exigibilidad de los acuerdos que se van a generar por dicha unión nacen a la luz de la voluntad de las partes. Este va a ser el punto clave o el fundamento clave para el desarrollo de un derecho individualista. Los acuerdos que surgen a partir de la unión de dos personas se van a convertir en obligatorios y por ende en exigibles ante un hipotético incumplimiento, no por la acción de un tercero, como puede ser el Estado, sino por la voluntad de ambas partes. Al existir la voluntad de las partes, los pactos que se derivan de esa unión o de esa asociación de personas van a formar parte del precepto pacta sunt servanda, que significa que lo acordado se va a convertir en ley para las partes o que lo pactado obliga a las partes. Lo que sí, como toda regla, tiene excepciones, y es que esa obligatoriedad derivada de esos pactos para todo anarquista es en realidad una especie de pacta sunt servanda imperfecto. Vamos a denominarlo así porque la obligatoriedad va a regir mientras esa relación mantenga un beneficio para las partes. En cuanto deja de ser beneficioso para alguna de las partes, la obligatoriedad desaparece. Lo que sí voy a aclarar es que si esto pasa, la ruptura de la asociación se podrá dar si, por así decirlo, las cuentas quedan en orden. Es decir, no se puede perjudicar a una de las partes con esa ruptura. Lo vamos a ver un poquito más en profundidad más adelante. Entonces, lo que decimos es que para el individualismo, el derecho es un derecho positivo de tipo práctico. ¿Y qué significa esto? Significa que las partes llegan a acuerdos porque les convienen y a esos acuerdos las partes los van a considerar como un derecho obligatorio. Y son obligatorios porque las partes se benefician. Cuando pierde ese beneficio o ese valor, dejan de ser obligatorios. La característica de estos acuerdos es que las partes, por fruto de la ausencia de jerarquía, van a pactar en condiciones de igualdad y los mismos van a revestir la forma de acuerdos sinalagmáticos. De esto queda en claro que al generarse estas cláusulas por el consenso y aceptarse las mismas por acuerdos basados en la voluntad, se va a configurar una normativa en el sentido de que esas cláusulas se vuelven exigibles, aceptadas voluntariamente y compartidas por todas las partes de esa asociación. O sea, se puede dar entre solo dos personas o más en el marco de una libre asociación como por ejemplo un municipio. Las cláusulas que a partir de la aceptación voluntaria se vuelven una normativa exigible, o lo que es lo mismo, se vuelven una obligación recíproca para las partes, van a regular los intereses comunes de todas las partes de la asociación. En un sentido más amplio, todas estas características van a concluir en la formación de un derecho positivo formado por un conjunto de voluntades. Pero a diferencia del orden normativo derivado del contrato social, que es tal como opera en la sociedad actual, que ya dijimos,
opera como un contrato rígido y de adhesión, en el derecho individualista todas las cláusulas, ya sean entre solo dos partes o entre muchas, digamos, una asociación de multitudes como un municipio, pueden modificarse en todo momento siempre que las circunstancias lo exijan. Metiéndonos en aspectos ya relacionados a la libre asociación y siguiendo con algunas características de este derecho de tinte individualista, veamos lo siguiente. Las cláusulas que se convertirán en normativa para las partes, que Juan Ervil de una manera muy figurada las denomina lazos de libre acuerdo, que desde mi perspectiva engloban de una manera muy correcta la aceptación voluntaria de las mismas y que a partir de esa aceptación voluntaria se van a convertir en obligatorias, se van a dar en tres planos. Si son aceptadas por las partes, se van a convertir en obligatorias, es decir, se vuelven normativa exigible para las partes. Por lo tanto, se asume que si hay incumplimiento dentro de la asociación, estaría de antemano aceptado someterse a cualquier herramienta o método que dicha asociación hubiese escogido para resolver los conflictos. Si alguna de las partes decidiera no acordar, pasarán a formar parte de lo que vamos a denominar en adelante individuos aislados, por lo cual, fiel a la esencia del individualismo, podrán convivir en un mismo territorio la unión de personas a través de la libre asociación con individuos aislados. Y recordemos que por el derecho de secesión, un individuo puede ser parte de la asociación hasta que alguna circunstancia lo aleje de la misma y vuelva a su estado de individuo aislado. Esto es totalmente dinámico. Ahora, el problema verdadero radica cuando esas cláusulas o pautas no son aceptadas, pero esos individuos aislados atentan contra la integridad física de otro que convive en el mismo territorio. Es ahí donde la asociación plantea hipótesis de resolución de conflictos. Por lo cual, quienes no quieran o no puedan vivir en la asociación pueden hacerlo sin ningún problema y al modo que elijan. El problema existe cuando estos últimos atentan contra la asociación de alguno de sus miembros. Permítanme hacer un ejemplo bastante práctico de cuáles serían los beneficios de formar parte de una asociación, que de todas maneras lo vamos a ver en una clase en particular. Justamente una de las temáticas por las cuales dos o más personas pueden asociarse, recordemos lo que siempre digo, eso de unirse ante necesidades u objetivos comunes, puede ser, por ejemplo, la de brindarse seguridad, es decir, la de defenderse contra esos individuos que por cualquier razón atenten contra una persona o miembro de la asociación. O en el tema que nos atañe ahora, todos los que se unen voluntariamente a la asociación pueden ponerse de acuerdo en que si surge tal o cual problema, se resolverá de una determinada manera. Lo que debemos resaltar es que el individualismo, pero a decir de Aníbal Dauría, de toda la justicia anarquista, modifica los parámetros por sobre los cuales actúa el derecho en su versión estatal. Es decir, desde el paradigma estatal, la justicia es entendida como el Estado, como representación de la sociedad o parte de la sociedad que acepta las reglas y se somete al contrato social contra el transgresor de esas reglas. Y por el absoluto contrario, el derecho para los individualistas, pero también para todo anarquista, operaría para resolver problemas o conflictos de un individuo con otro, o sea, de persona a persona o persona contra persona. Es esta visión la que va a dar la posibilidad de resolver conflictos en el seno de la asociación a partir de dos grandes herramientas, la mediación y el arbitraje. Ya nos vamos acercando a las herramientas que el individualismo utilizará para resolver los conflictos que se den en el seno de la libre asociación, por lo que es importante resaltar algunas características más que si bien son de incumbencia del individuo, se transfieren automáticamente a los mecanismos de resolución de conflictos. Para todo individualista, el derecho de defensa, el derecho a repeler cualquier agresión o el derecho a recuperar aquello que poseía no se cede mediante la ficción del contrato social a ningún poder superior a él, lo que nos da dos impresiones bien rápidas. Una, que la justicia es eminentemente individual, lo que podríamos decir por mano propia, y la otra es que si ese individuo decide unirse en una asociación, los mecanismos de resolución de conflicto de esa asociación tienen que respetar o encaminarse en esa línea de ideas, o sea, debe respetar el derecho de defensa individual. Al defender el individualismo, la posesión de los productos del propio trabajo,
En concreto existe la propiedad o lo que podríamos denominar una propiedad individual y por lo tanto cualquier agresión a esa propiedad individual implica una sanción. Por último, algo que ya dijimos en el inicio de la clase, pero que vale la pena recordar, es que aún desde otro ángulo o apuntando a otros aspectos, por así decirlo, comunitarios, el individualismo, al igual que las tendencias comunistas, entiende que si se modifican las condiciones sociales, recuerden que los comunistas decían que si desaparece la propiedad privada y el capitalismo, los delitos disminuyen o desaparecen, los individualistas dirán que si todos obtenemos la libertad económica y si encima se garantiza la libre asociación en base a necesidades u objetivos comunes, es decir, en concreto se estarían modificando las condiciones para que cada uno de nosotros obtengamos lo que por reflexión necesitamos o querramos, no habrá tampoco necesidad de delinquir. Teniendo en cuenta lo que venimos diciendo hasta acá, y siempre que ocurran desacuerdos dentro de la libre asociación o directamente se produzcan delitos, los que pueden ser contra las personas, es decir, delitos contra las personas que atenten contra la vida de alguno de los miembros, o delitos contra la propiedad, los que pueden ser colectivos, en el sentido de una asociación contra otra asociación, o sobre la propiedad del fruto del trabajo de los miembros, de alguno de los miembros de esa asociación. El individualismo entonces pondrá en marcha las siguientes herramientas de resolución de conflicto. La mediación, que acto seguido vamos a desarrollar, y por otro lado el arbitraje, que vamos a desarrollar un poquito más adelante, donde no solo veremos un panorama general, sino dos cuestiones o dos intentos de soluciones prácticas de aplicación en la realidad, dos intentos que desde mi perspectiva son muy buenos de implementar el arbitraje como un sistema de resolución de conflictos, que van a ser los que realiza el canal, otro canal colega acá de YouTube, One More Juan, y la Justicia Municipal de Juan Hervil. Un pantallazo rápido de qué es la mediación para comprender por qué el individualismo la utiliza como mecanismo de resolución de conflictos. Hablamos de una técnica específica de resolución de conflictos. La gran diferencia con el paradigma represivo, donde un juez es el que toma las decisiones, acá son las mismas partes inmersas en el conflicto las que tratan de arribar a un acuerdo o solución con la ayuda de un mediador que es un tercero imparcial y que no tiene facultades de decisión. Este mediador es un colaborador de las partes para acercar las posiciones y al mismo tiempo intentar, sin tomar parte por una de los lados en conflicto, aportar soluciones a los conflictos existentes. Las partes deciden cómo van a encarar la solución, es decir, no delegan en un tercero la solución, sino que a partir del consenso y de la negociación van a determinar cuál es la mejor manera de ponerle fin al problema, qué corresponde a cada uno o qué cede cada uno, o en definitiva, el principio más importante de la justicia individualista, dar a cada uno lo que corresponde o dar a cada uno lo suyo. Lo interesante de la mediación es que los interesados se involucran directamente en la solución del conflicto. Digamos, se estaría respetando claramente la idea individualista, esto es, de la primacía y el respeto irrestricto a la libre voluntad. Mediante la mediación se estaría resolviendo un conflicto a partir de la voluntad de las partes al someterse justamente a esta herramienta. Por lo tanto, si las partes se involucran directamente en la solución del conflicto de manera voluntaria, sin intermediarios, solo con la colaboración del mediador, que ya veremos cuál sería su función, y a partir de la discusión y de la negociación directa llegan a un acuerdo que reviste el carácter de voluntario, el mismo se va a convertir en ley para las partes. Como ya dijimos anteriormente, voluntariamente aceptan cumplirlo por razones de conveniencia. Rápidamente mencionemos algunas características del mediador y algunas de sus funciones. El mediador es un colaborador de ambas partes, va a ayudar en la comunicación entre ellas. Tengan en cuenta que las partes dentro de un conflicto pueden no querer verse o estar en una pésima relación, por lo cual es el mediador el que acerca las posiciones o los ofrecimientos de cada una de las partes. Puede también proponer alternativas de solución, pero estas no son vinculantes, es decir, que los últimos que tienen la voz y voto para dar definitiva solución son las partes. Tiene una función de asesoramiento jurídico en el sentido de que tiene que velar porque las soluciones no sean contrarias, por así decirlo, a la buena fe de las partes. Da fe ante el resto de la comunidad de
los acuerdos a los cuales se llegue, al tiempo que va a corroborar que esos acuerdos se hayan concluido por la voluntad de las partes y no por la presión de una hacia la otra. Y por supuesto puede percibir una compensación económica o de cualquier otra índole por el tiempo prestado a esta tarea. Hablemos un poco de la filosofía detrás de la mediación y por qué es una herramienta tan valorada por el individualismo para resolver los conflictos. En un muy pequeño trabajo que hice con mi colega Micaela Trinchín mientras hacíamos la carrera de docente universitario, pudimos determinar claramente que siempre y en cualquier institución pública o privada, la resolución de conflictos se realiza a través del paradigma sancionatorio o punitivo, es decir, como una manera de castigar al transgresor. En cambio, a partir de la mediación se rompe con las formas punitivas, puesto que son las mismas partes en el conflicto las que deciden cómo resolverlo. O sea, no hay castigo, sino negociación y consenso para alcanzar una solución. Lo que no quiere decir que una de las partes deba, en razón de ese conflicto, dar más que la otra. En todo caso, son las mismas partes las que encuentran de ese modo justicia. De lo dicho se deduce que no hay sanción institucional, y en el caso de que se pudiera decir que de la mediación resulte una sanción, la misma nació de la discusión de los mismos involucrados, y asimismo, si es que se determina una sanción, la misma es expresamente aceptada por la parte sancionada. Como para seguir reforzando esa idea de la mediación como herramienta de resolución de conflictos absolutamente distinta al panorama sancionatorio y por ende totalmente compatible con la idea de la anarquía, o mejor dicho, utilizable por una sociedad que quiera organizarse de manera anárquica, tenemos que resaltar que la resolución de conflictos a través del castigo, o sea, tal como se hace hoy en día, prescinde de que aquel que recibe el castigo entienda que su conducta resultó nociva no solo para el que sufrió el hecho reprochable, pongámosle la víctima, sino para toda la comunidad en la cual convive. Esto es así porque el sistema del monopolio de la fuerza se mantiene a través del ejercicio del castigo. El que sigue las normas no sufre el castigo, el que transgrede sí lo recibe y así se mantiene el orden. Ahora, ese sistema en el anarquismo no tiene lugar, puesto que desestimamos el monopolio de la fuerza y en su lugar desenvolvemos el orden sin coacción externa, por lo cual debemos sí o sí hacer entender al transgresor que su actitud o acción reprochable es nociva. Entonces, en el sistema actual, si es que da resultado el castigo, el transgresor y el resto de las personas solo actúan guiados por el temor al castigo, pero nada indica que entiendan o que tomen real conciencia de que esa conducta o acción es negativa, nociva o reprochable. Reitero, la toma de conciencia de que esas acciones son negativas o nocivas es la clave para el funcionamiento de una unión de personas sin monopolio de la fuerza. Es justamente la mediación la que mejor manifiesta esa cualidad de resolver un conflicto al mismo tiempo que opera a nivel educativo sobre el transgresor, puesto que son las partes de un conflicto las mismas que deciden cómo resolverlo. Por lo tanto, si lo que buscamos es individuos capaces de entender el orden sin coacción externa, la mediación va a ser la mejor herramienta porque no solo resuelve el conflicto en lo inmediato, o sea, el problema que originó la mediación, sino que colabora en la educación de los individuos que evitará problemas en el futuro. Y la posible sanción que pueda derivar a una de las partes en la mediación va a dar como resultado conciencia de autogobierno, es decir, dará al, por así decirlo, victimario conciencia de esa acción o conducta reprochable y evitará volver a realizarla, ya no por miedo al castigo, sino por la convicción de una convivencia pacífica. El segundo de los mecanismos que utiliza el individualismo como herramienta de resolución de conflictos es el arbitraje. Pero para este tema en particular les voy a recomendar un video que les dejo abajo en la descripción de otro usuario de YouTube, el amigo de One More Juan, que realiza un muy buen desarrollo de lo que es el arbitraje, sobre todo porque lo encara desde una faceta bien práctica. Por eso lo que vamos a hacer nosotros acá es un breve resumen del arbitraje y les recomiendo ver el video para un análisis bien profundo. En esa serie de videos, One More Juan, en particular en este, en el que se analizan las leyes de una sociedad sin Estado, está enmarcado en una serie de otros videos que se titulan La economía de una sociedad sin Estado.
Lo que sí les quiero aclarar es que sé que a muchos de ustedes ni avalan ni les gusta el anarquismo de tinte capitalista o de libre mercado. El enfoque que tiene One More Juan en esa serie de videos es precisamente ese, una mirada capitalista de la anarquía. No obstante, como siempre les digo, escuchen a todos, lean a todos y posterior a eso, desde su propia reflexión, adhieran o invaliden cualquier idea. No se priven del conocimiento. Más allá de eso, como para poner bien en claro esa cuestión económica de la anarquía, en breve tendremos una clase del anarquismo norteamericano que va a arrojar bastante luz sobre todas estas cuestiones. Para One More Juan, las disputas que puedan generar conflictos en cualquier sociedad o asociación de personas se dan por los recursos y por los bienes escasos. En ese sentido nos dice que el Estado genera recursos por la fuerza, por el robo legalizado, esto es por los impuestos, lo que denominamos medios políticos. En cambio, el común de la gente, es decir, nosotros, generamos recursos por medios económicos, o sea, a partir de producir algún bien y participar de transacciones de esos bienes de manera voluntaria. Son esos intereses diversos y esa escasez la que genera reglas de propiedad y derechos sobre algunos bienes. Ojo, acá no tenemos que confundir rápidamente esto de reglas de propiedad con la propiedad privada, que por supuesto encaja perfectamente, pero reglas de propiedad es también la comunidad de bienes o la propiedad de lo producido para el colectivismo. Hablamos de reglas de propiedad en general, es decir, aún el comunismo anarquista, al descartar la propiedad privada, está esbozando reglas de propiedad. El orden para el Estado, en razón de monopolizar la fuerza o la violencia y ser el único autorizado a aplicarla, tal como lo utiliza para recaudar, la utiliza también para resolver conflictos. Podríamos decir que entonces es una violencia institucionalizada. En cambio, si el monopolio de la fuerza desaparece, la resolución de conflictos tiene que adoptar matices distintos y es acá donde aparece el arbitraje. Digamos, sin Estado hay dos alternativas. La violencia, muy costosa por el riesgo de perder la vida en cada uno de los conflictos, o una más económica y sin violencia, que es el arbitraje. Entonces, como venimos hablando, una unión de personas, una libre asociación, primero resuelve los problemas en la mediación y si ésta fracasa, entra en juego el arbitraje. Desarrollando ya de lleno el arbitraje, destacamos que es un mecanismo de resolución de conflictos por terceros. Este es un tercero imparcial que va a pronunciar un juicio de valor sobre el caso en particular que lleven ante su persona. O sea, va a escuchar a las partes que voluntariamente, al no ponerse de acuerdo en la mediación, acceden a someter su caso a la decisión del buen juicio y de la reflexión del árbitro y van a aceptar su decisión sobre el caso. Las decisiones del árbitro, por lo tanto, generan derechos y obligaciones para las partes y al mismo tiempo van a generar jurisprudencia, algo así como un historial sobre todas las decisiones y temas en particular que después pueden evaluarse y transferirse a otros casos similares. Claramente pueden estudiarse también, habilitando la existencia de especialistas en el derecho. Ya lo dijimos anteriormente, pero son las partes las que eligen al árbitro en base a su prestigio conocido, a su honestidad o a su expertise, fundado claramente en decisiones de ese árbitro tomadas en casos anteriores. Y es por esa capacidad, por ese prestigio ganado, lo que se va a traducir como una buena reputación, que el árbitro puede hacer de su ejercicio arbitral su modo de vida, es decir, puede cobrar por dicha labor o puede ofrecer sus servicios como árbitro de manera profesional, haciendo lugar a los principios del individualismo que fuimos viendo en las clases anteriores, sobre todo lo que respecta a la libre asociación. El arbitraje profesional puede dar lugar a asociaciones de arbitraje. Y acá tal vez un principio derivado del anarquismo de libre mercado tan característico del anarquismo norteamericano, el control sobre esas asociaciones, es decir, el control sobre posibles fraudes de esas asociaciones, se hará por el control de calidad que haga el consumidor. Ejemplo bastante burdo, pero que seguramente va a servir. Si una asociación de arbitraje toma decisiones inclinadas siempre a una de las partes, a las grandes empresas en desmedro de los pequeños consumidores, o siempre se inclina para la parte más fuerte, los consumidores van a dejar de recurrir a ese árbitro. Acuérdense que son las partes las que eligen a ese árbitro. Y por si no se dieron cuenta,
este caso en particular, ese control de calidad del consumidor, se va a convertir en un instituto sancionatorio más que es utilizado por el anarquismo. Lo que resulta claro es que cuanto más asociaciones de arbitraje existan, más posibilidades de resolver conflictos habrá, al tiempo que mejor calidad de servicio de arbitraje existirá, sobre todo porque es el consumidor el que va a tener más posibilidades de elegir. Si bien no es el tema particular de la clase, que lo vamos a ver más adelante, al igual que existen asociaciones de arbitraje, que serían las encargadas de impartir justicia, One More Juan propone asociaciones de igual naturaleza de cara a proporcionar seguridad. Simplemente lo menciono porque, a diferencia de las tendencias comunistas y colectivistas que vimos en la primera parte, esto sí nos deriva en una propuesta práctica para ver qué hacer con los delincuentes. Como habíamos dicho, las tendencias comunistas y colectivistas desarrollan una fuerte crítica a la sanción de pena privativa de libertad, pero no acompañan con una propuesta práctica de qué hacer de distinto con aquellos que atentan contra la comunidad. En este caso, y en concordancia con la idea individualista, el eje está puesto en la reparación, es decir, en volver al estado anterior a la producción del hecho reprochable. Si el delito no fuera de homicidio, se repara hasta lograr ese objetivo. Si no se puede, se va a compensar o económicamente o en algo equivalente. Si el delito es de homicidio, por supuesto, únicamente va a quedar la opción de la reparación económica o en equivalentes. Lo que se propone es establecimientos donde el transgresor repare mediante la producción, es decir, producción en lugar de castigo por pena privativa de libertad sedentaria tal como se da hoy en día. Entrando al final de esta segunda parte y por ende de la clase número 11, vamos a ver otra hipótesis de resolución de conflicto que, si bien seguimos en terrenos especulativos, se trata de un intento práctico de organización judicial. Digo especulativo porque, a pesar de ser un intento práctico, al día de hoy no se ha intentado, es decir, no se ha verificado su funcionamiento de manera empírica. Hablamos de la Administración de Justicia Municipal de Juan Ervil, y al igual que en el punto anterior con One More Juan, al hacer acá solo un resumen rápido, les recomiendo lean el capítulo que voy a dejar en la descripción del video. Debemos decir que hace uso de las dos herramientas anteriores, esto es la mediación y el arbitraje. Los aspectos de la mediación y del arbitraje ya los vimos en las filminas anteriores, por lo que me voy a abocar a especificar algunos parámetros interesantes sobre cómo Juan Ervil organiza la justicia a nivel municipal. Fracasada la mediación, Ervil plantea la formación de tribunales arbitrales ad hoc. Esto quiere decir que se van a formar para el caso concreto y después de resuelta la cuestión, este tribunal ad hoc va a desaparecer. De esta manera, al crearse al solo efecto del caso concreto y luego desaparecer, la justicia arbitral nunca se va a conformar como un verdadero poder. Y si a esto le sumamos que los árbitros tienen que ser voluntarios, se evitaría la corrupción, pero lo que sí, estos pueden percibir alguna compensación por ese trabajo. One More Juan seguramente acá encontraría una oportunidad de profesionalizar el oficio y de ofrecer en el mercado esos servicios arbitrales a través de distintas asociaciones arbitrales. Si el transgresor es del municipio, es decir, que el problema va a ser intramunicipal, los árbitros van a ser todos del mismo municipio. En cambio, si el problema es intermunicipal, donde las partes involucradas son de dos municipios distintos, hay un árbitro de cada municipio involucrado y un tercer árbitro de un municipio no involucrado, lo que asegura la imparcialidad. Lo mismo va a ocurrir si el problema no es entre personas particulares, sino entre municipios. ¿Bien? Asimismo agrega la figura bastante novedosa del Contralor Municipal, que es un miembro del municipio elegido por el voto popular para llevar al juicio la opinión del resto de la comunidad en el asunto, y este es a la vez el encargado de dar la publicidad al resto de la comunidad de la decisión que tomaron los árbitros. Lo mismo participan contralores municipales según la cantidad de municipios involucrados. Cuando digo municipios involucrados, digo lugar de residencia de los involucrados en el problema a resolver. También considera prudente la formación de jurisprudencia para poder analizar mejor las distintas resoluciones que se vayan dando y mejorar cada vez más a las mismas, o sea, volverlas cada vez más justas. Y también sería beneficioso la creación de normativa
y procesos o intercomunales, digamos que sería conveniente acuerdos entre municipios a nivel cooperativo o federativo en cuanto a las reglas que se van a utilizar en distintos aspectos, como por ejemplo, cómo se realiza el aporte de las pruebas, cuánto tiempo tiene que durar un proceso, lugar de alojamiento de los sujetos peligrosos, etcétera, etcétera. Pero es necesario mencionar que Erbil propone todo a través de leyes marcos. Esto quiere decir que simplemente se van a dar ciertas pautas comunes para todos los miembros del municipio o entre municipios de cómo se va a organizar el proceso, pero siempre queda abierto a la iniciativa y a la creatividad de las partes para arribar no solamente a acuerdos de resolución, sino también a distintas alternativas de cómo llevar adelante los procesos, aún por fuera de las normas establecidas. Otra novedad sería la posibilidad de revisión de esas decisiones arbitrales. Nos dice que por acuerdo de los municipios podrían ponerse plazos de tiempo en el cual se realice una revisión de esa decisión. Y lo mismo, por el mismo acuerdo de los municipios, establecerse cuántas veces podría abrirse nuevamente el proceso para poder volver a revisarlo. Nos quedaría entonces una justicia de primera instancia, que es la mediación, una segunda instancia, que es la justicia arbitral, y una tercera instancia, que es la revisión de esas decisiones a las cuales llega la justicia arbitral, lo cual, por acuerdo, puede realizarse en más de una oportunidad. Bueno, gente, ahora sí estamos finalizando la clase número 11, dándole el cierre a esta segunda parte, no sin antes sacar algunas conclusiones. Como vimos en la primera parte de esta clase, las tendencias comunistas y colectivistas hacen un excelente desarrollo de la crítica de la pena, pero no hay mucho desarrollo desde lo práctico, es decir, de cómo resolver los distintos conflictos que puedan aparecer en una sociedad anarquista. El individualismo, en cambio, aún en el terreno especulativo, a la crítica de la pena va a sumar herramientas prácticas de resolución de conflicto, sobre todo lo que es la mediación y el arbitraje. Más allá de eso, siendo realmente autocríticos, hay muchos espacios a cubrir, muchas alternativas que podemos encarar y que no tienen un tratamiento por parte de los grandes intelectuales del anarquismo. Pero a pesar de ese aspecto negativo, esas mismas falencias o espacios de lagunas, como se dice habitualmente, nos da la posibilidad de ensayar nuevas soluciones y alternativas, apelando a la creatividad para encontrar soluciones a todos los problemas que sin lugar a duda van a aparecer en una sociedad anarquista aún regida bajo los parámetros del orden 5 acción externa. Ahora sí, final de la clase, les mando un gran saludo a todos, espero leerlos en los comentarios con sus ideas y alternativas que se les ocurra de cara a idear sistemas de resolución de conflictos, por supuesto que se aparten del monopolio de la fuerza. Nos vemos en la próxima clase.